Muy bien, buena tarde a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer daros la bienvenida en un nuevo webinar. Como sabéis, realizamos un webinar cada mes de temas distintos, de temas que interesa a la sociedad y que nos hacéis llegar pues, a través de varios canales a cuáles son aquellas cosas que queréis aprender, que os generan dudas. Y aquí estamos un poco pues, para dar las claves y responder a estas necesidades, ¿no? Como bien sabéis, en esta ocasión vamos a tratar el tema de los hábitos del sueño y de los trastornos, pero además en un público muy específico, que es la adolescencia, con unas conductas propias, ¿no? En una época de la vida que nos sacude un poco. Y bueno, aquí el doctor Óscar Sans nos dará un poco las claves para entender por qué ocurren estos fenómenos y qué podemos hacer, ¿no? Como familiares o si convivimos con una persona adolescente. Antes de dar paso al ponente, pues permitidme presentar Faros, que es el portal de promoción de salud infantil, que muchos de vosotros seguramente ya lo conocéis, pero los que no, os animamos a que entréis en el portal, que aquí podéis ver el acceso. ¿Qué vais a encontrar en este portal? Multitud de contenido de todo tipo de formato, ya sean artículos, vídeos, todos los webinars que realizamos los grabamos y los podéis consultar tranquilamente a través de la plataforma. Y nada, os animamos un poco a navegar y poder encontrar todo aquello que necesitéis. Uno de los productos estrella que trabajamos en Faros, no quería perder la oportunidad de presentaros el último informe Faros sobre medio ambiente. Es un problema que nos atañe a todos y por lo tanto os animamos encarecidamente a descargarlo, está gratuitamente disponible. Y además esto me permite pues, presentar que estamos trabajando en varios informes. Uno de ellos precisamente es el tema de los hábitos del sueño y los trastornos, que ahora no tenemos una fecha prevista, pero os animamos pues, a estar constantemente actualizados en nuestra plataforma para conocer cuándo lo presentaremos, que será seguramente el año que viene, pero el trimestre aún no lo sabemos. Y para estar actualizados, pues os recomendamos, ¿no?, que nos visitéis en nuestras redes sociales, que somos muy activos y podéis consultar y recibir multitud de consejos de salud. Y también, como os comentaba al principio, los webinars que realizamos es en base a lo que nos hacéis llegar y para eso vuestra opinión es lo que más nos importa. Ahora mismo a través del chat compartiremos un enlace en el que podéis acceder, incluso al final del webinar también lo compartiremos. Es una encuesta muy, muy breve, pero que nos ayuda mucho a saber cuáles son los temas que os interesan más. Y de hecho ya aprovecho un poco para hacer publicidad del próximo webinar, que es el próximo miércoles 31 de mayo a las 6 de la tarde, online, gratuito. Os podéis ya apuntar. Ahora también compartiremos el enlace por el chat. Y en esta ocasión tratará cómo podemos acompañar a nuestros hijos en la gestión emocional, también concretamente en la práctica deportiva. Y va dirigido a cualquier niño o niña que practique deporte en el cole, como extraescolar o federado, ¿de acuerdo? Y ya por último, ahora sí doy paso al ponente, en esta ocasión el doctor Óscar Sans Capdevila, neurofisiólogo clínico de aquí el hospital, que es el jefe de la unidad de trastornos del sueño, una larga experiencia y nada, os dejo con él. Su presentación durará unos 40 minutos aproximadamente y los últimos minutos daremos tiempo para responder algunas dudas que nos podéis hacer llegar por el chat. Y como recuerdo siempre, si tuviéramos falta de tiempo, nos hacéis llegar vuestras preguntas a través del correo electrónico de Faros y os daremos respuesta los próximos días. Y sin más dilación, ahora sí, doy paso a Óscar Sans. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Arián. Gracias también a los compañeros de Faros por vuestro trabajo y por la invitación a hablar de sueño. Y hoy vamos a hablar de sueño en adolescentes. Y para empezar ya quiero explicar que hay algo que no me gusta en el título, que es que ¿por qué los adolescentes duermen mal? Y yo creo que los adolescentes no duermen mal. El problema básicamente de los adolescentes es que duermen poco. Y esto sí que también puede ser un problema. Antes de hablar de problemas de sueño, de cómo duerme la adolescencia, recordad que el sueño es un fenómeno activo. El dormir no es perder el tiempo. Es un fenómeno complejo, como os digo, activo, es evidentemente recurrente, irreversible. Están implicados muchas partes del cerebro, es una red neuronal compleja, y si dormir no tuviera ningún tipo de función, si no sirviera para nada, probablemente sería el error más grande que ha hecho la evolución, porque si os fijáis, tanto nosotros, evidentemente como especie, pero todos los mamíferos y una gran mayoría de otros animales, incluso seres, insectos, etcétera, todos tienen algo que se parece al sueño. Por lo tanto, algo que ha durado tantos millones de años quiere decir que tiene su importancia desde el punto de vista
del sueño, por ejemplo, es que desde el punto de vista neurológico, evidentemente nos sirve para descansar de todo aquello que hemos hecho durante el día. Toda esa función de sueño hace que el cerebro pueda de alguna manera descansar y sobre todo hace que el cerebro pueda eliminar todas aquellas sustancias tóxicas, malas, que se acumulan durante el día, en una función que se llama linfática, que es una especie de eliminación como si fuera toda aquella porquería, ¿no? El camión de la basura que pasa de noche y que aprovecha para quitar todas aquellas proteínas anómalas que se van acumulando durante el día. Se ha visto y se sabe que en personas que tengan una cierta predisposición a tener la enfermedad de Alzheimer, el hecho de dormir poco o dormir mal, es decir, dormir poco en cantidad o dormir mal en calidad, les puede poner en situación de desarrollar la enfermedad antes de lo que les tocaría. Por lo tanto, el mensaje es que el sueño, desde este punto de vista a nivel neurológico, es importante. En niños y también en adultos favorece, como os digo, la reparación de todas aquellas cosas que hemos hecho durante una fase de sueño, que es la fase de sueño REM. Además, lo que se produce es la fijación de todas aquellas cosas que hemos aprendido, todas aquellas cosas que vamos aprendiendo durante el día. Imaginaros que esto es como una mesa y vamos dejando los papeles desordenados encima de la mesa. Pues bien, la parte de sueño y durante el sueño REM, lo que hace este sueño REM es coger todos esos papeles, ordenarlos y ponerlos en los cajones correspondientes para que cuando tengamos necesidad de sacar aquello que hemos aprendido, lo podamos hacer bien. Es evidente, por ejemplo, que en los niños, además de toda esta parte de reparación, es una parte muy importante, puesto que en la parte de sueño lento, primera parte de la noche especialmente, se produce la secreción de una hormona muy importante, que es la hormona del crecimiento. Y además, durante la pandemia hemos aprendido que el sistema inmune funciona básicamente de noche, es decir, se entrena de noche. Por lo tanto, el dormir bien es una garantía para que nuestro sistema inmunitario, tanto la inmunidad que es celular o la inmunidad humoral, esté entrenada, alerta y que sea eficaz a la hora de combatir todos aquellos antígenos, virus, bacterias que nos pueden atacar. De hecho, se ha visto que antes de una vacuna, el hecho de haber dormido bien en cantidad y en calidad favorece que la respuesta inmunitaria a esa vacuna sea mucho más potente en el grupo de personas que ha dormido mejor que no en aquellas personas que han dormido menos horas o la calidad del sueño no ha sido tan buena. Y por lo tanto, esto es algo muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué beneficios tiene el dormir bien? Pues fijaros, desde que nos protege desde el punto de vista de tener problemas de insulinoresistencia, por lo tanto ayuda a prevenir diabetes, ayuda a prevenir procesos cardiovasculares, evidentemente nos ayuda a estar mejor desde el punto de vista del estado de ánimo. Sabéis perfectamente que el hecho de no dormir durante unos días o dormir mal porque estamos estresados hace que al día siguiente estemos incluso peor, de mal humor, que nos cueste concentrarnos. Incluso dicen que el dormir bien hace que los demás nos vean más atractivos. Esto es lo que dicen, yo lo dejo ahí para que cada uno saque sus propias conclusiones o ver las horas que tenéis que dormir para que realmente los demás os vean más atractivos. ¿Por qué dormimos? Básicamente dormimos por dos aspectos. Por un lado, tenemos el aspecto circadiano. ¿Qué quiere decir el aspecto circadiano? Alrededor de 24 horas, es decir, todo proceso que se repite alrededor de un día, de 24 horas, es un ritmo circadiano. Y el sueño es probablemente uno de los ritmos circadianos más importantes que tenemos. Por lo tanto, lo que sabemos es que alrededor de cada 24 horas tendremos un proceso de alerta. Fijaros, esta curva que tenéis aquí es la curva de la alerta. Aquí hay una bajada fisiológica alrededor de las 3 de la tarde que coincide con la bajada de atención postpandreal. Después de comer hay una relajación, una bajada que consistiría en lo que se llamaba la siesta, ¿no? El momento en que es más fácil dormirse después de comer, y luego la alerta vuelve a subir para estar en niveles máximos de tarde-noche y a medida, y esto es individual para cada uno de nosotros, a medida que esta alerta va bajando, van a suceder dos cosas importantísimas para que nos durmamos. Aproximadamente 2 horas antes del inicio de sueño vamos a empezar a tener síntesis o van a aparecer niveles de melatonina en nuestro sistema. Y es importante recordar que la melatonina es una neurohormona
pero que muchas veces dicen que es la hormona del sueño. Probablemente la melatonina es más la hormona de la oscuridad. ¿Por qué la hormona de la oscuridad? Porque la melatonina va a aparecer en condiciones de luz tenue. Si tenemos unas condiciones de luz brillante de tarde-noche, vamos a tener una inhibición de la secreción interna de nuestra melatonina. Por lo tanto, recordad que esta melatonina, que aparecerá un par de horas antes de dormirnos, va a aparecer si tenemos unas buenas rutinas, evidentemente, pero sobre todo si no hacemos exposición a luz brillante, como puede ser de móviles o de tablets. Justo antes de dormirnos, lo siguiente que va a pasar es que va a haber una bajada de temperatura interna. Se necesita de la bajada aproximadamente de 1 grado de la temperatura interna para que nos durmamos. Esto es un ritmo que, como os digo, es circadiano, se repite alrededor de cada 24 horas y el otro proceso por el cual dormimos es un proceso diferente, es un proceso que tiene que ver con la carga de sueño. Es este proceso que tenéis aquí, que se llama proceso S y que básicamente hace que este ciclo de sueño sea más largo o más corto dependiendo de la presión de sueño que tengamos. Es decir, si una noche dormimos menos de lo que hacemos habitualmente, al día siguiente, si no tenemos ocasión de hacer ninguna siesta y no descansamos, probablemente nos dormiremos mucho antes de lo que lo hacemos, simplemente por el hecho de que hay presión de sueño y que nuestro sistema, este sistema que tiene que ver con la carga homeostática, con la carga de sueño, con la presión de sueño, hará que nos durmamos antes. Circadiano, aquí tenemos el ejemplo de la melatonina, no tenemos niveles de melatonina durante el día, tenemos una subida rápida, pico elevado de melatonina durante la noche, con una rápida también bajada en las primeras horas de la madrugada para que, como os digo, solo haya niveles de melatonina para favorecer el sueño durante la noche. El cortisol muestra una curva contraria, es decir, el cortisol es esta sustancia que nos ayuda a funcionar durante el día, por lo tanto queremos niveles altos de cortisol durante el día y queremos niveles bajos durante la noche, puesto que el hecho de que haya niveles bajos de cortisol va a favorecer que la melatonina salga y esté funcionando mucho mejor. Y aquí tenéis también el ejemplo, por ejemplo, de la hormona del crecimiento en niños, que como veis tiene un efecto pico de salida y de secreción en horas de la noche. Esta era la parte, digamos, más simplificada. Cuando hablamos de qué otras cosas regulan nuestro sueño, desde el punto de vista interno, tenéis que tener en cuenta que todos tenemos un reloj que pone en hora a todos los otros relojes de nuestro organismo. Todos nuestros organismos, órganos, células tienen relojes y estos relojes están o deberían estar sincronizados para tener un óptimo funcionamiento. El gran sincronizador, digamos que el relojero importante, es este reloj que tenemos a nivel central en un lugar del cerebro que se llama el núcleo supraquiasmático y que, como os digo, efectos de altos niveles de melatonina de noche, la bajada de la temperatura o, por el contrario, niveles de cortisol durante el día altos van a hacer que este reloj entienda cuándo es de día y, por tanto, actividad y cuándo es de noche, por lo tanto, favorecer el sueño. De la misma manera, desde el punto de vista genético, estamos programados para tener lo que se llama un cronotipo. Un cronotipo es tu tendencia a ser o bien búho, es decir, me activo de noche, me cuesta dormirme de noche porque estoy activo y porque me gusta hacer cosas de noche y si puedo me levanto lo más tarde posible durante el día, esta tendencia a ser más nocturno, o bien alondra, me cuesta llegar a ciertas horas de la noche activo, despierto, pero por el contrario no tengo problemas en levantarme pronto de mañana y funcionar mucho mejor de mañana. Es lo que se llama el cronotipo matutino. Por lo tanto, esto pasa, esto sabemos que existe, pero además este reloj de aquí funciona, os ayuda a ser puesto en hora por aspectos externos. El más importante de esos aspectos externos es la luz. La luz que llega a este reloj a través de la retina y por un haz que es un haz retino hipotalámico y va directamente la luz a este núcleo supraquiasmático que le dice, con luz brillante es de día, no vamos a secretar melatonina y por lo tanto estamos activos. Por el contrario, la oscuridad hará el efecto contrario.
es importante poder tener durante el día contraste, luz brillante de mañana y una luz atenuada de carácter anaranjado, rojizo, de tarde-noche para favorecer, como os decía, la síntesis de melatonina. Pero no solo la luz nos ayuda a estar regulados y a poner en hora nuestro reloj central, también cuando hacemos ejercicio. El momento de hacer ejercicio, la recomendación ideal es hacerlo por la mañana. Hacer ejercicio de tarde-noche lo que favorecerá es que me duerma mucho más tarde, porque al activarme de noche hace que este reloj central piense que sigue siendo de día y que por lo tanto no toca dormir. Evidentemente, la alimentación. Sabemos que en el aparato gastrointestinal se sitúa el segundo cerebro. Segundo cerebro porque hay una gran cantidad de neuronas que están directamente conectadas con el reloj. Por lo tanto, más que lo que comemos, es importante saber cuándo lo comemos. Comidas tarde, de noche, comidas desordenadas en cuanto a horario, van a dificultar que este reloj central esté bien sincronizado, no le dan buena cuerda al reloj y por lo tanto va a dificultar el inicio o el mantenimiento del sueño. Como les decía, hoy vamos a hablar de los adolescentes y el grupo de jóvenes adultos. Y es evidente que es importante hablar de cuántas horas deben de dormir. Y aquí tienen, esta es una recomendación de la fundación, de la National Sleep Foundation, que es una fundación americana que básicamente está compuesta por expertos en sueños que hicieron hace ya unos años esta recomendación de horas. Pero esta recomendación de horas no está escrita en piedra en ningún lado, es una recomendación más o menos teórica. En este color más azul oscuro tienen aquí las horas medias recomendadas. Como ven, en los adolescentes entre los 14 y los 17 años recomiendan unas 8 o 10 horas y el límite por debajo normal serían 7 y el límite alto de la normalidad serían 11. Todo lo que esté fuera de estos rangos, probablemente nuestro adolescente tiene un problema en cuanto a las horas de sueño. Y tan malo es dormir pocas horas como dormir de manera excesiva en cuanto a las horas que les contaba. Importante, recuerden, es muy importante la cantidad de horas, pero también es muy importante saber cuándo dormimos. Y el cuándo dormimos también es algo que vamos a comentar un poquito más adelante. Bien. Llegamos a la adolescencia y lo primero que sabemos, lo primero que vemos es que hay cambios. Hay cambios a múltiples niveles, cambios a nivel psicológico, cambios físicos, el cuerpo cambia y además hay cambios sociales. Hay un aumento de la integración y de la necesidad de contacto con tus iguales. Por lo tanto, estos cambios están muy bien establecidos, están bien estudiados y estos cambios van a provocar también cambios a nivel del sueño. Fíjense, esta es una diapositiva aprovechada de un blog que les recomiendo, que es un blog llamado Neuronas en Crecimientos, de la doctora María José Mas, que es una neuropediatra, en la que nos dicen que básicamente el cambio que se produce a nivel del cerebro es a 3 niveles, ¿no? Y básicamente es que, por un lado, el córtex prefrontal, que es esta región anterior del cerebro, que está empezando a desarrollarse. Aquí es donde se van a empezar, o se deben empezar, a hacer el análisis de toda la información, de las decisiones razonadas. Pues bien, este lóbulo prefrontal, este córtex prefrontal, es inmaduro, está empezando a desarrollarse y, por contra, tenemos un córtex inmaduro, prefrontal inmaduro, digamos que lo racional está disminuido, pero por contra, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones y con la gratificación, está muy elevado, está en pleno apogeo. Por lo tanto, tenemos decisiones que están basadas en contextos muy emocionales y quizá poco racionales. Y es por eso que quizá en la adolescencia el desequilibrio entre lo que se está formando más racional y lo que está también en pleno apogeo más emocional hace que exista esta tendencia a la inmadurez y a la hiperreactividad en cuanto a según impulsividad en según qué tipos de conducta. Pues bien, fíjense que el hecho de estar privado de sueño
afecta clarísimamente a ayudar todavía más a desestabilizar la balanza. Todo lo que incluya privación de sueño, dormir poco, dormir mal, va a empeorar. En este sentido, el desarrollo de este córtex prefrontal, por lo tanto, lo racional va a estar todavía más inhibido, mientras que la parte de la emoción, la parte de la gratificación, también va a estar tocada, va a estar afectada y, como les digo, la privación de sueño todavía hace que todo el sistema esté todavía más en desequilibrio y, por lo tanto, se agudicen mucho más problemas de ansiedad, problemas emocionales, si hay problemas de poco rendimiento o bajo rendimiento escolar, si tenemos una privación de sueño asociada a todos estos cambios. Como les he dicho, el sueño también cambia. ¿Y qué es lo que vemos? Pues bien, lo que vemos básicamente es que, queramos o no, en mayor o menor medida, todos nuestros adolescentes se van a convertir en búhos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bien, que van a pasar las noches así, despiertos. ¿Y cómo pasarán el día? Pues bien, no hace falta ser muy listo para saber que lo pasarán así. Sentados en clase, la clase pasa por ellos no pasan por la clase, y en el caso de que les vean, probablemente van a hacer un alto consumo de cafeínas o, en el peor de los casos, estas sustancias, estas bebidas energizantes que, además de tener cafeína y otras sustancias, hacen que todavía, sobre todo con mucho azúcar, les ponga todavía muchos más nerviosos, pero básicamente es por un tema de somnolencia diurna durante el día debido a una mala calidad y especialmente mala cantidad de sueño por la noche. Y en este momento vale la pena hablar de los 3 tiempos. ¿Qué es esto de los 3 tiempos? Pues bien, fíjense que desde el punto de vista circadiano y cada vez más estamos entendiendo que cuando hablamos de trastornos de sueño, cuando hablamos de sueño, no saber lo que es un ritmo circadiano y no saber de ritmos circadianos es grave, y no solo eso. El hecho de hacer medicina del sueño y no saber de algo de ritmos circadianos sería pues ser un poco estafador, porque en el fondo lo que hacemos las personas que hacemos trastorno de sueño es velar y preguntar por los ritmos circadianos. Y cuando hablamos de este aspecto, hablamos de los 3 tiempos. ¿Y qué es esto de los 3 tiempos? Pues fíjense, todos tenemos un tiempo interno, es decir, mi tendencia a ser búho, a ser alondra, y hemos quedado que nuestros adolescentes tienen tendencia todos a ser búhos. Por lo tanto, vamos a tener adolescentes despiertos de noche que no van a ver nunca la hora para irse a dormir y que además van a tener ocupaciones importantes que hacer en ese momento de tarde-noche, porque es cuando se ven más activos. Además tenemos el tiempo ambiental. El tiempo ambiental es el que tenemos aquí en nuestro país. Tenemos la suerte de tener muchas horas de sol y, por lo tanto, tenemos todavía una buena diferencia, ¿no?, de luz solar, actividad, mientras que de noche se favorece lo contrario, ¿no?, la tendencia a que suba esa melatonina y a descansar. Claro, dentro de ese tiempo ambiental tenemos un par de cosas que nos acaban de fastidiar, que es el uso de la tecnología y la luz artificial nocturna. En las grandes ciudades cada vez es más difícil ver centros o a calles que estén a oscuras. Básicamente tenemos que tanto de día como de noche las grandes avenidas están muy iluminadas. Por lo tanto, a ese reloj que tenemos central le va a costar mucho. Recuerden que hablábamos de esa tendencia a ver cosas desde el punto de vista de los extremos. Día, luz, actividad, noche, oscuridad, sueño. Si no tenemos esa diferenciación, porque la luz es constante, ya sea artificial o natural, le estamos dando un problema a nuestro reloj central. De hecho, la luz brillante artificial de noche lo que va a hacer es que todavía sea mucho más búho. ¿Por qué? Porque le está diciendo esa luz brillante a mi reloj que no es de noche, es de día, estímulo lumínico importante, y por lo tanto no vamos a secretar melatonina ni va a poner a empezar las condiciones para dormirnos. Tiempo ambiental que se ve alterado por, como les digo, estos efectos de tanto la tecnología como la luz brillante artificial.
Y luego tenemos un tiempo social. Tiempo social, en este caso, en el de nuestros adolescentes, es el tiempo que tienen para estudiar, ir al instituto, para hacer deporte y, evidentemente, para relacionarse. Es importante tener que todos estos tres tiempos estén bien ordenados y que estén bien sincronizados. Si los tiempos van cada uno por su lado, como ocurre en los adolescentes, vamos a tener un problema que se llama la cronodisrupción. Es decir, soy nocturno, tengo que levantarme a primera hora para ir al instituto, de hecho son los primeros que empiezan la clase, me duermo el último, el primero que empiezo con asignaturas que son realmente duras. Primera hora de la mañana tenemos matemáticas, física. Como les digo, a estas primeras horas la clase pasa por ellos, ellos no pasan por la clase. Y después, cuando hacen las extraescolares, como también son los más mayores, los horarios de entrenamiento, por lo tanto, los horarios de ejercicio físico, son a última hora de la tarde-noche. Por lo tanto, estamos en lo que llamamos la tormenta perfecta. Por un lado, tenemos los cambios asociados a la adolescencia. Es búho porque toca esa tendencia a retrasar el inicio de sueño, pero además no nos ayuda nada las cosas que sí se podrían modificar, que son estas presiones extrínsecas. El inicio de las clases, las actividades extracurriculares, especialmente el deporte, y claro está, el uso de la tecnología. La tecnología no es mala, pero un uso y un abuso de esta tecnología, esta luz brillante, hará que se retrase el inicio de sueño. ¿Por qué insistimos en esto? Porque sabemos que todo esto acaba provocando comorbilidad. Todo esto es la cronodisrupción y la cronodisrupción acaba provocando a medio plazo problemas que pueden tener que ver con la habilidad intelectual, la regulación emocional, toma de decisiones que están basadas en, sobre todo, muy impulsivas y poco reflexionadas, problemas a nivel de aprendizaje y memoria. Y todo esto viene porque el sueño no está respetado ni en cantidad ni en calidad. ¿Y qué es el jet lag social? Pues fíjense, el jet lag social es aquello que muchos hacemos el fin de semana. Y la manera de ver que estamos privados de sueño es ver cuántas horas dormimos el fin de semana. Por lo tanto, si el fin de semana dormimos 2 horas más, 2 o más horas con respecto a las que dormimos de lunes a viernes, tenemos un problema. Tenemos un problema que se llama privación de sueño. ¿Y por qué es un problema? Pues fíjense, porque mi reloj central no sabe si hoy es lunes, es jueves o es viernes. La manera de tener a este reloj bien entrenado es que mis rutinas, absolutamente todas las rutinas, no hablamos solo de las rutinas de irme a dormir y de despertarme, mis rutinas de ejercicio, mis rutinas de comidas, son iguales, son idénticas. No tiene sentido que el fin de semana nos relajemos. ¿Qué pasa el fin de semana? Estaba pensando este reloj nuestro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué de repente estaba comiendo unas horas y como mucho más tarde? Porque el levantarme más tarde afecta a todo el resto de mis acciones durante el día. Cambios, evidentemente, de los ritmos de sueño, pero además cambios de horarios de comidas, cambios de horarios de actividad física, cambios de horario en la exposición a la luz. Cuanto más tarde salgo de casa, más me expongo a luz brillante de tarde. Por lo tanto, también problema para la hora de regular el sueño. Y, como digo, esto es lo que se llama el jet lag social. Es coger un avión, irme a Nueva York y volverme el domingo. Más barato, lo hacemos aquí y lo hacemos cambiando nuestras rutinas de sueño. Y a raíz de esto viene la gran pregunta que tú les haces a los adolescentes y es, bueno, ¿y duermes más el fin de semana porque crees que recuperas el sueño que has perdido de lunes a viernes o porque no, o porque aprovechas para dormir todo lo que no has podido dormir de lunes a viernes? Y te dicen mirándote, eso sí, cuando se quitan los cascos que llevan, sabes que les has captado la atención. Yo, para captar su atención, les digo que les voy a quitar el móvil, entonces ahí se ponen ya más tensos y la consulta no va bien, pero por lo menos les tengo enfilados. Lo que les decía, cuando les preguntas cuál es su sensación a la hora de que el fin de semana duermen más si se recupera el sueño, te dicen que evidentemente te quedan con ganas de decir, vaya experto tenemos aquí delante. Claro que se recupera el sueño. Pues bien, la respuesta es que no.
es un mito. Y no piensen que por dormir más el fin de semana voy a recuperar todo ese sueño perdido de lunes a viernes. Y me da igual que la media de horas no salga. Duermo 7 horas de lunes a viernes y luego el fin de semana duermo 9 horas y medias sábado y domingo, y por lo tanto la media de la semana 7 horas, y con esto quedo en paz. No, el sueño que se ha perdido no se recupera completamente. Y por lo tanto, sueño perdido implica perder tendencia o perder habilidades desde el punto de vista cognitivo, emocional, todos aquellos problemas que hemos explicado anteriormente. ¿Y cómo lo tratamos? Pues bien, esto es muy sencillo. Lo tratamos recuperando las rutinas y los hábitos. Recuerden, exposición a luz brillante de tarde-noche va a provocar que me duerma más tarde. El comer tarde o el cenar tarde es lo que les decía, no es tanto lo que como, sino a la hora en que como. Por lo tanto, cenas tardías o incluso estas tendencias a picar, ¿no?, al picoteo, para que vamos a la nevera y vemos que hay que, para poder picar ya de noche, más allá de las 10 o las 11, le están diciendo a nuestro núcleo supraquiasmático, a nuestro reloj, le están diciendo que todavía es de día, porque sigue habiendo actividad, por lo menos a nivel desde el punto de vista del estómago, y por lo tanto no es hora de dormir. El móvil, ¿qué hacemos con el móvil? Pues bien, tengo un compañero que dice que el móvil es como la nevera, no debe llevarse a la habitación. Y esto es importante, porque nos llevamos el móvil a la habitación. No, es que tengo la alarma en el móvil. Bien. No, es que me duermo viendo la serie de Netflix porque a mí el móvil me da sueño. Estas son cosas que se dicen, pero no son ciertas, porque además recuerden que las alertas de los mensajes, todos los adolescentes están igual, por lo tanto, cuando se activan es de tarde-noche y casualmente están todo el día medio dormidos, pasan como pueden el día arrastrándose, pero llega la tarde-noche y se ponen en marcha y les da por comunicarse con sus colegas y enviarse mensajes, y resulta que estoy a punto de dormirme y la alarma del móvil, la campanita del mensaje que ha llegado me despierta y me pongo a interactuar. Por lo tanto, como les digo, lo ideal sería hacer una desconexión digital 1 hora, 2 horas antes de irme a dormir y dejar el móvil fuera de la habitación. Seguramente han oído hablar mucho de la melatonina. Hemos hablado de la melatonina como esta sustancia, esta neurohormona que todos tenemos, que se sintetiza, que abre la puerta a dormirnos, pero sobre todo la melatonina lo que es un gran regulador del ciclo de sueño. Por lo tanto, es verdad que posee una actividad que se llama hipnótica, es decir, me facilita que me duerma, pero sobre todo ayuda a poner en hora a este reloj que tengo a nivel central. Y tenemos muchas melatoninas, y tenemos melatoninas de acción rápida, y tenemos melatoninas de acción prolongada, y si le pregunto a la vecina del cuarto, la melatonina que le dio el doctor no funcionaba, pero la que le dio el farmacéutico sí, o la que le dio el farmacéutico sí, pero la que le dio el doctor no. Miren, la recomendación que les hacemos es que la melatonina sirve, pero sirve en situaciones específicas, y quien mejor puede indicar esa situación específica de cuándo dar la melatonina, y sobre todo, no tanto la cantidad, sino cuándo darla. Recuerden, el cuándo es tan importante como el cuánto. Es el pediatra, el experto en sueño, que les dirá, primero, si la melatonina está indicada o no, segundo, qué es lo que queremos tratar, y tercero, cuándo dar esa melatonina. Por lo tanto, la recomendación que les hago es que no hagan automedicación con la melatonina, porque si no está bien dada no va a haber un efecto. Al contrario, podemos empeorar el ritmo de sueño. Y junto con la melatonina, que como saben se vende como un complemento alimentario y por lo tanto se puede conseguir en la farmacia sin ningún tipo de receta, con el consejo que me dé el médico, el farmacéutico o el vecino, también tenemos el triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una sustancia que se adquiere por la dieta. Por ejemplo, las cerezas, la leche, el pavo tienen mucho triptófano. Y este triptófano, cuando pasa a nivel del cerebro, va
a una sustancia que se llama serotonina. Y la serotonina por el día nos ayuda a funcionar, nos ayuda a activarnos. Y a medida que esta serotonina se va degradando, entra en el metabolismo de la melatonina. Y esto es muy interesante porque se ha visto que dar triptófano de mañana con el desayuno y con estímulo lumínico, aquí sí, luz brillante, pero de mañana y además actividad física, este triptófano pasa rápidamente al cerebro y hace la función que queremos, que de mañana actúe sobre la serotonina y de noche ayude a regular todavía mejor el ciclo de sueño de la melatonina. Por lo tanto, de nuevo, es una opción que podemos usar siempre con una buena recomendación para saber qué es lo que estamos tratando. Con rutinas y hábitos probablemente vamos a poder mejorar un 90% de los problemas de sueño de nuestros adolescentes. Es evidente que habrá un tanto por ciento que tendrá que ver con problemas de verdad, con trastornos de sueño como tales. El trastorno respiratorio, hay que ver si roncan y si tienen apneas. Hay que ver también los trastornos del ritmo circadiano, que ahora les explicaré cuál es el más frecuente. Hay que tener en cuenta la tendencia a la somnolencia diurna durante el día, que si está bien orientada desde el punto de vista que duerme las horas que le tocan, entre 8 y 10 por lo menos, no hay nada que afecte a la calidad de sueño, no ronca, no tiene apneas, no tiene movimientos de piernas durante la noche, no hay nada que afecte a esa calidad de sueño y aún así tenemos a un adolescente que tiene necesidad de dormir siesta o incluso se queda dormido durante el día, ahí sí que debemos investigar cuál es la causa de esa, lo que se llama excesiva somnolencia durante el día. Por lo tanto, lo más importante, lo que quiero que recuerden son rutinas, hábitos de sueño. Y dentro del trastorno circadiano vamos a hablar qué es lo que vemos en los búhos. Es lo que se llama el síndrome del retraso de fase. Son aquellas personas que, como les digo, tienen tendencia a activarse más de noche. Y fíjense que esto es un actígrafo, es un registro de actigrafía, se llama un actigrama, que lo que demuestra aquí en negro lo que tienen es actividad. Fíjense, aquí tienen las horas del día. Estos son de las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente, por lo tanto aquí tienen 24 horas, tienen 12 de la noche, 6 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y de nuevo 12 de la madrugada. Y fíjense que este sujeto, cuando hacemos esta línea y miramos cuál es su tendencia de este miércoles que empezó a registrar hasta el jueves siguiente, aproximadamente en 15 días, lo que vemos es que de manera más o menos seguida o de manera más o menos habitual, está activo desde las 12 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana, se duerme desde las 6 y media, 7 hasta la 1, 2 del mediodía. Por lo tanto, está durmiendo de día y activo de noche. Esto sería un caso extremo de la tendencia al retraso de fase, ¿no? Esta tendencia a dormirme mucho más tarde de lo que me tocaría, considerando 2 horas por lo menos más tarde del horario convencional. Como les digo, búhos en población general, cronotipo búho es entre un 0,13 y un 0% de la población. En adolescencia estamos hablando de entre un 7 y un 16% de los jóvenes. ¿Cómo lo tratamos? Pues bien, de nuevo rutinas. ¿Qué tipo de rutinas? No dejar de hacer siestas. Segundo, provocar, facilitar el contacto de luz brillante durante el día. Si van al cole o al instituto y lo tienen cerca de casa y tienen que ir andando, que den 3 vueltas a la manzana para que les dé el sol. Si tienen que ir si van en metro, pues lo mismo, que vayan a una parada de metro un poco diferente para que tengan que andar un poco más. Que de mañana, cuando lleguen al instituto, en la medida que puedan, estén al aire libre en el patio, que no se pongan a la sombra, que les dé el sol, que no duerman siestas, como les digo, y evidentemente que no haya consumo de tecnología de tarde-noche. Y en el caso de dar la melatonina, aquí lo que haríamos es usar la melatonina como un cronorregulador y no como un inductor de sueño. Lo daríamos como un cronorregulador y lo daríamos aproximadamente entre 4 y 6 horas antes de la hora que se duerme. Es decir, no de la hora que me voy a dormir, sino de la hora en que se duerme. Se duerme a las 2 de la mañana, pues daríamos la melatonina aproximadamente a las 8 de la tarde. Por lo tanto, consejos prácticos que nos sirven para todos: tener un buen lugar donde dormir, que sea un lugar fresco, silencioso,
que no tenga luz o que no tenga excesiva luz. Evitar la tecnología, lo he repetido tantas veces que espero que quede claro. El colchón debe ser un colchón firme, que no me hunda demasiado, pero que tampoco sea muy rígido. La almohada lo mismo, que sea cómoda. La medida más importante, establecer horarios regulares, exponerse a la luz durante la mañana, evitar siestas, especialmente el hecho de que hago jornada continua, duermo poco de noche, voy al instituto, salgo a las 3, como rápido y me voy a dormir a la siesta, hace que se altere ese ritmo, evitar también bebidas estimulantes de tarde-noche. A veces, si no nos podemos dormir, puede facilitar el hecho para bajar la temperatura corporal, darnos una ducha con agua templada, evitar las cenas copiosas, es decir, es importante cenas tardías, pero también que sean copiosas o con muchas grasas o con cosas que sean difíciles de digerir, porque esto aumentará todavía el inicio del sueño, y sobre todo irnos a dormir lo más tranquilos posible. Aquello que dicen de voy a consultar un problema con la almohada, no le den vueltas, no me consulten nada con la almohada. Váyanse a dormir y piensen en el problema al día siguiente después de haber tenido un buen descanso. Y déjenme hacer un par de apuntes, porque sí que es importante cosas que los padres, que los adolescentes, cuando les explicas lo pueden hacer y todo esto puede ayudar, pero tenemos un problema que es más estructural, es un problema de cómo ponemos las primeras horas de clase, por qué a pesar de que son los últimos en dormirse, son los primeros que tienen que empezar. ¿Qué tipo de asignaturas empiezan? Empiezan con matemáticas, física, asignaturas duras que requieren mucha atención. ¿Por qué no empiezan con una asignatura que sea actividad física? ¿Por qué no empiezan activándose, saltándose? Todo esto va a mejorar que lleguen más despiertos a las siguientes horas de clase. Esto es algo estructural que nuestros políticos, nuestras escuelas deberían empezar a pensar, puesto que ya tenemos mucha evidencia que el hecho de dormir poco, de tener jóvenes con tanta presión de sueño y tan privados de sueño, hace que el rendimiento escolar y el rendimiento emocional sea mucho peor. Y como les digo también, por ejemplo, algo como es tan fácil como las horas de extraescolares, ¿no? Aquellos que están federados, aquellos adolescentes federados hacen el deporte los últimos y por tanto llegan muy tarde a casa, muy activos, muy excitados porque han hecho un esfuerzo físico importante y por lo tanto todo esto va en contra de unas buenas rutinas y hábitos de sueño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. Una charla muy interesante, un fenómeno complejo y la verdad es que es lo que comentabas ahora al final, ¿no? Hay unas dinámicas muy estructurales que la verdad es que si nos oye algún político, pues os animamos, ¿no? Perfecto, o algún centro educativo pues que pueda proponer algunos cambios, pero es verdad que como familias, que imaginamos que es la mayoría de usuarios que tenemos conectados, pues se preguntarán qué podemos hacer a título individual, ¿no? Es decir, al final proponías como un decálogo, unas propuestas, y es verdad que recae en las familias el cómo convencer al adolescente, y aquí es una ardua batalla, me imagino, y de hecho nos llegaba una pregunta a través del correo electrónico de cómo podemos convencer. Me imagino que es un tema de habilidades comunicativas, pero no sé, con tu experiencia, ¿qué nos podrías...? Tenemos, claro, pensad que los niños que llegan, los adolescentes que llegan a la unidad son críos que tienen ya un problema importante, pero el problema al que nos enfrentamos es que como todos están igual, no hay sensación de que esto sea un problema. Yo durmiendo poco tiro, ¿no? Y además esto es algo que ya pasa en la sociedad, el sueño está mal visto, ya dormirás cuando estés muerto, en fin, dormir es perder el tiempo. Y esto lo tenemos incluso en líderes importantes, gente como Elon Musk y gentes absolutos mamarrachos que dicen que durmiendo 30 minutos tienen bastante, o que tienen, en fin, absolutamente huyan de la persona que diga que está privada de sueño. No se dejarían ustedes que un piloto que ha dormido 4 horas les llevara en un vuelo transoceánico, tampoco les dejarían que un cirujano les operara. Por lo tanto, hay que empezar a convencer. A pesar de que están en esta edad de que empieza a madurar, ¿no? Que el prefrontal empieza a funcionar, es importante convencerlos. Es importante enseñarles que quizá no es tanto un problema, que es cierto que todos están igual, pero que mejorando este problema, es decir, mejorando su sueño, y muchas veces son pequeños cambios, ¿no? El dormir un poco mejor hará que su funcionamiento durante el día sea mucho mejor, ¿no? Es cierto que la privación de sueño, y muchas veces parece que lo dejamos un poco de lado esto, pero la privación de sueño
si es leve o moderada, puede hacer que mi funcionamiento cognitivo y que mi funcionamiento emocional sea más o menos estable, que no se note mucho el problema. Cuando esto es ya durante un medio o largo plazo, es cuando se empieza a ver los problemas a nivel de rendimiento escolar, incluso problemas emocionales. En la pandemia hemos visto que los adolescentes los dejamos muy hacia el final, les hicimos muy poco caso durante la pandemia. Era curioso ver cómo incluso podían salir antes los perros que los adolescentes a la calle. Y lo que ha pasado es que nuestros compañeros en salud mental nos lo cuentan, ¿no? Han tenido un aumento de estas consultas especialmente ligadas a la ansiedad, al malestar, a la depresión. Todo esto viene acompañado de problemas de sueño. Por lo tanto, regular el sueño hace que se mejoren problemas desde el punto de vista cognitivo y también del estado de ánimo. Quizá nos va a costar, pero es algo que debemos sentarnos y empezar a explicarnos. Es un problema global. El sueño está mal visto, dormir parece que es perder el tiempo y debemos cambiar ese mensaje. De la misma manera que si el adolescente se fuera cada día a comer a un restaurante de comida rápida, los padres harían rápidamente una intervención para decir que esa no es una dieta normal, el dormir 6 horas como muchos de nuestros adolescentes duermen, se debería hacer rápidamente una intervención para evitar que tengamos jóvenes privados de sueño en nuestra sociedad, porque además estamos teniendo privación de sueño y con muchos problemas de fracaso escolar. Y esto no nos lo inventamos nosotros, esto está ahí porque cada vez que salen los rankings de cómo rinden nuestros escolares, estamos muchas veces a la cola de los países que peor lo estamos teniendo. Y no creo que seamos más tontos que el resto, pero sí que hay cambios a muchos niveles que se deberían hacer. Perfecto, gracias, Óscar. Es un mensaje interesante e importante que quede claro que el sueño es una inversión. Tenemos una pregunta y es verdad que cuando hablamos de las pantallas o la luz artificial lo asignamos sobre todo al tema de móviles, ¿no? Porque es más reciente. Pero nos preguntan si también ver la televisión por la noche se considera también una luz brillante. Incluso nos preguntan si el tema audio, por ejemplo, escuchar podcast o música, eso también influye de alguna manera. Todo tiene su influencia. No queda tan claro que la luz esta de la tele, especialmente si no vemos la tele a oscuras, es importante no verla en una habitación a oscuras para que no sea la única luz que reciba nuestro cerebro. Igual que los podcasts, ¿no? Tener algo como algún ruido. Muchas veces el hecho de escuchar algo, ¿no? Un podcast o incluso música que no sea muy estridente puede ayudar a dormirnos, como ese ruido blanco, ¿no? Que al final ayuda a conciliar el sueño. Hacemos mucho hincapié en los móviles y en las tablets porque sabemos primero que cuando lo estamos usando lo hacemos a muy cercano, ¿no? La distancia es mucho menor que cualquier distancia a la que tenemos la televisión. Y lo segundo es porque esta luz de onda brillante no me vale con bajar solo la intensidad, el contraste del móvil. Hay que poner seguro si utilizamos el móvil, porque muchas veces yo creo que algunos de nuestros adolescentes dejarían amputarse un brazo antes de que les quitáramos el móvil. Y por lo tanto, quizá una parte previa, ¿no?, a esa negociación, pues es primero a que accedan a poner ese filtro de la luz azul-blanca, ¿no?, esa luz sepia, ¿no?, esa luz mate de la pantalla del móvil o de la tablet, que hace que por lo menos no haya tanta disrupción en cuanto a la síntesis de melatonina. De todas formas, todo aquello que de tarde-noche favorezca que esté activo, excitado, enganchado, no va a favorecer tampoco el sueño. Por lo tanto, hay que tomar esas decisiones en todas. No solo es qué hago no solo qué es el uso del móvil, sino qué hago con el móvil. Uh-huh. Siguiendo un poco con esta línea, hablando de la luz brillante, nos preguntan qué hay de la moda de la luz roja para mejorar el sueño. No es una moda. Lo de la luz roja no es una moda. Volvemos a hablar de ritmos circadianos y fíjense, una reflexión muy sencilla, ¿no? Esto lo contaba el doctor Gonzalo Pin, que es probablemente el experto más importante en medicina del sueño pediátrica infanto-juvenil. Y el doctor Gonzalo Pin, que le gusta mucho hacer estas charlas más didácticas, divulgativas, nos hablaba, ¿no?, de lo que pasaba antes de la sociedad industrial, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? Pues, por ejemplo, los campesinos, ¿no?, se levantaban probablemente sin necesidad de relojes con la luz del sol, ¿no? La luz del sol brillante hace que me estimule, que me vaya despertando, que esté activo, y a medida que el sol va bajando es cuando me voy para casa, ¿no?, con esa luz de la puesta de sol que
casualmente esa luz de puesta de sol es rojiza o anaranjada. Incluso cuando estoy en casa, ¿no? Muy anterior a todo esto, en las hogueras, ¿no? Cuando se aprovechaba, cuando la tribu estaba reunida alrededor del fuego, esa llama rojiza, anaranjada, favorecía la síntesis de melatonina. Por lo tanto, no es ninguna moda. Sabemos que estas luces de este espectro anaranjado y rojizo favorecen la salida de la melatonina y es algo que nos ayuda a nuestro ritmo circadiano. Perfecto, pues a una pregunta más. Nos preguntan si el ASMR es placebo. No tenemos estudios que nos digan si es placebo o no lo es. Es importante cuando llegamos a ciertos niveles y cuando hacemos charlas para las familias que todo lo que digamos no sea opinión de experto. Todo lo que se ha dicho en esta charla está avalado por la evidencia científica. Por lo tanto, tenemos evidencia que nos dice que las cosas van por aquí. Y es importante porque la responsabilidad cuando enviamos mensajes no es de sí, no, blanco o negro. La evidencia va cambiando. A día de hoy, por lo menos yo no sé que haya una posición fuerte que nos diga si es placebo o no lo es. Por lo tanto, quizá el año que viene lo podemos contestar. Pues nada más, damos las gracias al doctor Sanz por la charla. Os recordamos que si tuvierais alguna duda siempre nos podéis hacer llegar a través de correo de las redes sociales. Y ahora, antes de que os vayáis, vamos a enviar unas 3 preguntas muy breves para que podáis valorar el webinar y también volveremos a compartir el enlace a la encuesta que os comentamos al inicio para que nos hagáis llegar vuestras impresiones y de qué temas queréis que tratemos en próximos webinars. Vuelvo a dar las gracias al doctor Sanz y nos vemos el próximo 31 de mayo. Os esperamos aquí en el próximo webinar. Muchas gracias. Gracias.